Para personas inquietas, Capital Radio. El remate, con Miguel Ángel González Suárez. Bueno, ayer Trump en una rueda de prensa decía respecto a Irán que la guerra está prácticamente terminada. Lo decía, yo lo escuché, pero no me convenció. No me convenció lo que dijo, porque después dijo también lo contrario e inmediatamente salió Irán diciendo que determinada nada. Bueno, tenemos con nosotros al profesor Eduardo Pintado. Buenos días. Buenos días, Miguel Ángel. A ver. Y buenos días a todos los radio oyentes. ¿Qué opinas sobre esto? Es que son muchas variables. Si empiezo con lo que tú acabas de decir, eso fue en un momento de muy pocas horas. Esa opinión, ¿qué causó esa, qué motivó esa frase que se ha hecho famosa hasta 24 horas de Trump, ¿no? Yo pongo encima de la mesa una, porque puede haber distintas. Es que a la 1 del mediodía el barril Brent estaba ya superando cotas inimaginables hace unos meses, casi los $120. Eso tuvo un efecto rebote en la bolsa en Nueva York, en Europa, en Tokio, en fin, en Asia, terrible. O sea, además en distintos foros se ponía encima de la mesa que podría llegar a los 140, 150. Esto podría ser una auténtica catástrofe, no en los sitios de la guerra, sino fuera, o sea, en Europa, en la economía occidental. Y eso podría tener unos daños irreparable, aparte de sus vertientes políticas, ¿no? Después, justo una hora después, tuvo una conversación de 1 hora ¿Con Putin? Con Putin. Sí, señor. O sea, situémonos, 125 dólares barril, 1 hora hablando con Putin. Con Putin, y 2 horas después sale el comunicado de que la guerra estaba acabando. Fíjense lo absolutamente caótico que es para un analista dar una opinión concreta sobre algo tan difícil de analizar. Entre las 11 de la mañana y las 5 de la tarde, o sea, en 5 horas cambió el panorama de una forma fundamental. Resultado, a las 6 de la tarde el barril otra vez a $89. Con lo cual, tanto bolsa como economías de Europa Occidental como la Unión Europea, digamos, se tranquilizaron. Todo eso fue en 5 horas, ¿no? Claro, esa es una variable. Esa es una variable para analizar que nos daría horas. Sobre todo dentro de ese espacio, dentro de ese corto espacio de tiempo, para mí lo más fundamental, que ya habiendo leído la prensa, tú sabes que yo me fío mucho de la prensa alemana, ¿no? Y de las pocas fuentes de las que yo dispongo, que son poquísimas, ¿no? No ha trascendido exacta, puntual y concretamente de qué se habló, cómo se habló, en qué términos se habló, qué consecuencias puede haber de esa discusión que hubo entre Putin y Trump. Lo que sí sabemos es el efecto inmediato que tuvo esa conversación. Yo le doy muchísima importancia, porque ese eje, el análisis de ese eje bipolar entre Trump y Putin es esencial, vital para entender todo lo que está ocurriendo. ¿Por qué? Bueno, una de las consecuencias de la subida del barril Brent, ¿no?, era que
una de las potencias exportadoras que más se beneficiaba en estos momentos, en estos días, era Rusia, porque quedaba prácticamente como una de las únicas, no la única, una de las únicas grandes potencias exportadoras que podía poner en el mercado inmediatamente enormes masas de reserva con unas colosales ganancias en cuestión de días para el tesoro. Me refiero a la hacienda rusa, con todas las consecuencias que eso a su vez tiene en fortalecer a Rusia en el tema del conflicto con Ucrania, ¿no? ¿Qué se habló en esa conversación? ¿En qué términos se habló? ¿Qué acordaron? Yo, siendo muy osado, sigo en mi tesis de que aquí, en este tablero de ajedrez tan peculiar, hay un reparto muy puntual de esferas de poder, de ámbitos de poder y de zonas geográficas de poder, donde clarísimamente entra Rusia y no precisamente debilitada, Con lo cual, a su vez, eso lleva consigo una posición distinta de la que trata de tener la Unión Europea con Rusia. Nos entendemos. La Unión Europea trata de debilitar la economía rusa. Estos hechos puntuales de división hacen lo contrario, la están fortaleciendo. Con Trump, ¿no? Sí, sí. O sea, con lo cual, una vez más, las políticas distintas, variadas políticas de Trump o posicionamientos de Trump son distintos a los que pueda tener la Unión Europea. Y esto hace que el tablero sea aún más complicado de entender, ¿no? Posicionamiento de la Unión Europea, ataques pequeños, muy pequeños, de Irán a zonas fronterizas de la Unión Europea, como puede ser Chipre, y también en Turquía, miembro de la OTAN, con lo que todo este mapa, si uno lo ve, es realmente complicado estos días. A eso súmale el tema de que una de las poquísimas bases que tiene, vamos a llamar no Occidente, vamos a llamar la otra parte, o sea, digamos, Estados Unidos, de descabezar o crear un movimiento interno fuerte o debilitar internamente a la clase política iraní, o sea, a los ayatolás y a la Guardia Revolucionaria, es muy difícil. Pero de las pocas opciones que habría de desestabilizar por dentro el régimen iraní es, si nos situamos, todos los radio oyentes tienen cerca un mapa en la frontera norte con Turquía, en el Kurdistán, es provocar, ayudar un levantamiento kurdo colosal, importante, con lo cual le crearían un problema en el flanco norte interno a Irán. Sería un problema para Irán. No creo que fuese tan definitivo como para desestabilizar totalmente a Teherán. O sea, eso no lo creo, pero que le crearía problemas es importante. Sí, además, hay una ayuda potente de Estados Unidos a Turquía, y entre Turquía y Estados Unidos invaden esa zona norte. Pero claro, allí puede haber daños colaterales, porque no son exactamente coincidentes los intereses de los movimientos separatistas kurdos de los intereses que pueda tener Turquía y Estados Unidos, porque el fin último
de esos grupos kurdos es crear un Estado propio, un Estado independiente entre Turquía, Siria e Irán, ¿no? Y eso, ese visto bueno por parte de las potencias occidentales podría crearnos un problema en ese flanco de la OTAN con la propia Turquía, que es radicalmente opuesta a este tema. Pero esos daños colaterales, la generación tuya y mía ya lo hemos visto muchas veces en otros sitios. O sea, con ayudar a terceros provocas un problema colosal. Véase lo que ocurrió en su día. La Unión Soviética, en la entonces Unión Soviética, invade Afganistán y Estados Unidos ayuda a los incipientes, que en aquella época eran muy débiles, movimientos, los movimientos islamistas radicales que había en su época en el norte de Afganistán. Y ya sabemos todo cómo acabó. Como decimos en castellano, el remedio peor que la enfermedad. O sea que esta variable que he introducido, las dos variables que he introducido sobre este tema, son dos de las muchísimas variables que hay sobre el terreno. Pero una cosa que te quería preguntar, porque claro, la semana pasada dijimos que el gran perjudicado de esta guerra iba a ser China. Pero claro, porque el 80% del petróleo que se sacaba de esa zona del mundo iba para China. No solo de Irán, porque allí sale petróleo también de otros países también, no solo de Irán. Pero resulta que eso no ha sucedido. No, es que vamos a ver. ¿Qué ha pasado ahí? Al principio de este programa empezamos a hablar de las distintas variables. Sí. Ahora me estás disparando a córner con otra variable más, que es el tema de China. Sí. Y ese ya no es que sea complicado. Eso es un dilema oriental, como yo lo llamo, de muy difícil análisis. La diplomacia china, si tiene una característica, es que es una diplomacia muy sutil. Es absolutamente contraria a otras diplomacias de corte europeo que vemos, que son de grandes anuncios, de grandes puestas en escena, de discordancias entre un ministro de Asuntos Exteriores de un país y el ministro del Interior, mucha alaraca. La China es un misterio, no mueve ficha. Supuestamente, esta guerra le está ocasionando un problema importante a su propia industria. Hay que saber de las reservas de las que dispone China. China, por otro lado, tiene la gran base de Rusia. Por eso Rusia en los dos bandos se está posicionando correctamente. Por un lado con el presidente Trump y por otro lado con Xi Jinping. O sea que, ¿por qué digo esto? Porque estas, digamos, que se me entienda bien, estas escaramuzas, estos conflictos situados en zonas geográficas muy delimitadas, no hacen que China se distraiga de su principal área de influencia y de su principal objetivo, que es Asia-Pacífico. Y esto es Medio Oriente. Entonces, ese objetivo principal es el que China persigue. Objetivo principal. Digamos, no fin último, pero fin principal. Otra cosa distinta es que China, para, digamos, ser robusta económicamente en este tema, ponga, haga o promueva o invierta en distintas actividades en el resto del mundo, en una de las cuales ahora está perdiendo, pero no está perdiendo su posicionamiento en América Latina, excepto en el tema de Venezuela. O sea que no esperemos grandes gestos, ruedas de prensa
O sea, si Trump hace en 2 semanas 50 ruedas de prensa, Xi Jinping sobre un conflicto a lo mejor hace media rueda de prensa en un año. Nada más. Todo es un auténtico misterio. Y habría que ser muy osado por parte de cualquier analista, sea un profesional o sea un amateur como yo, que pueda poner encima de la mesa las 5 o 6 claves que ahora mismo está manejando Pekín para ver en qué dirección se dirige. Aparentemente da a entender que se desentiende del tema de Irán. Rusia también aparentemente parece que se desentiende del tema de Irán. Consecuentemente, en los grandes programas de difusión diaria y tal, pues el titular es Rusia y China abandonan Irán. Bueno, esa es una opinión, digamos, de una parte, de una de las muchas variables. Una cosa es desentenderse y otra cosa es que no se aprovechen de la situación. La de Rusia está clara. La de Rusia está clara porque la subida del petróleo, del barril Brent y el tema del gas le ha beneficiado inmediatamente, por lo cual es fácil de analizar y se ve enseguida. Lo de China no se sabe, es el silencio, es lo sutil, es la discreción. ¿Y cómo se analiza eso? Es difícil. Yo me atrevo a lanzar y tener mi opinión particular, es que China muy inteligentemente no se distrae en pequeños conflictos que le puedan ser dañinos para no distraerse de su objetivo principal, que es el área Pacífico, donde tiene su objetivo principal, que es ser la primera potencia en ese mar, en el Pacífico. Algo parecido a lo que en su día creó el gran conflicto de la Segunda Guerra Mundial, cuando la China de aquella época era Japón. Ahí es donde se juega el partido de verdad. Ahí es donde se juega el partido de verdad, según mi opinión. Y es el objetivo final que tiene también Estados Unidos, de debilitar en todos los flancos que pueda a China para que China no pueda posicionarse de una forma potente en el área Pacífico. ¿Crees que terminará la guerra pronto, la guerra con Irán? Yo creo que sí. Yo creo que sí. ¿Llegará a un acuerdo Irán con Estados Unidos? Sí, yo creo que sí. Pero esto va a ser... esto va a tener unas características como la que hubo hace 2 meses, que fue el primer round de este match de boxeo, cuando los primeros ataques americanos e israelitas a Irán. En este caso, llevamos, entre comillas, porque, en fin, utilizar este verbo es triste, ¿no? Se van a conformar con haber destruido toda la marina iraní, todas las infraestructuras, las más importantes, y dejar el país sumido en la más absoluta y total pobreza e indigencia, ¿no? Pero de eso a que caiga el régimen de Irán, no lo veo. De eso a que haya un proceso electoral democrático en Irán, de ahí que Irán, en Irán emerja una república al estilo de las repúblicas y los países de Europa occidental, no lo creo. Y sobre todo, tú sabes que yo miro siempre con el retrovisor para atrás, no solamente para adelante, ¿no? Y esa zona del mundo es conflictiva desde hace 100 años, desde la conclusión de la Primera Guerra Mundial y la caída del Imperio Turco. La constitución del Estado de Israel en 1948, hay una serie de hitos
el protectorado británico en Palestina, las grandes guerras que tuvo con Egipto, el Yom Kippur, en fin, aquello desde hace 100 años no deja de encenderse una llama cuando se apaga otra. Está al frente también del Líbano. Yo quiero saber la última palabra que va a tener Turquía con el tema del Kurdistán, lo que hablamos antes. O sea, que el que se acabe el conflicto con un debilitamiento importante de Irán no quiere decir que vayan a acabar los conflictos en esa parte del mundo. Y lo que ya nos hemos dado cuenta, los europeos, que eso puede tener unas repercusiones brutales, directas, sobre nuestra propia economía, nuestro propio bienestar y nuestros propios ciudadanos. Después, además, salió ayer el presidente Macron. Macron está jugando de una forma formidable, está jugando sus bazas de esa filosofía histórica de la grandeur de Francia, ¿no? Le Petit Napoléon, Napoleonchu, ¿no? Él tiene unos enormes conflictos internos. ¿Desde cuándo, Miguel Ángel, no oyes tú hablar? Que hasta hace 6 meses era todos los días, que hay un presidente, sube un presidente, que hay un presidente, sube un presidente. Era una inestabilidad política brutal. Hace meses que ya no se habla de eso. En Francia. Porque ahora se habla nada más que de la expansión y de la grandeur. La grandeza y el posicionamiento de África, de Francia en el mundo, y por supuesto ser la cabeza importantísima, la líder de Europa como potencia militar y potencia económica. Esas puestas en escena que hemos visto estos últimos días, ya nadie habla de los conflictos con Le Pen o con Mélenchon, de los problemas internos. Las grandes escenas que se ven hoy en día es 2 submarinos atómicos, la marsellesa continuamente en todos los actos, el despliegue del Charles de Gaulle, el gran portaaviones francés, y con la salida ayer de que él lo que proponía era una invasión terrestre, un posicionamiento en el estrecho de Hormuz. En el estrecho de Hormuz. Pero vamos, ha sido él. Sí. Lo propuso ha sido él controlar el estrecho de Hormuz. Sí. Y pues casi nada, ¿no? Sí. Casi nada. O sea que volvemos al principio, ¿no? Me dice un oyente, lo que pasa es que ya se nos acabó el tiempo, lo dejaremos para la semana que viene. Se olvidan de Israel. Pero eso la semana que viene. Al querido oyente le dije, sí. Mira, querido director, don Miguel Ángel, esto tiene muchísimas variables. Y una de ellas, por supuesto, es Israel, que es la que sí le interesa la prolongación de este conflicto, creo yo. Bueno, lo dejamos ahí. Hasta la semana que viene. Bueno. Esto vuela, las noticias, ya no hablamos de días, hablamos que las noticias cambian cada hora. Sí. Vamos a ver mañana cuánto cuesta llenar el depósito del Land Rover. Yo ya lo llené el domingo y me subió un 25%, el domingo pasado, el 25%. Sí. Bueno, no te digo nada que hoy estamos en máximos de la electricidad, hoy es máximo. Claro. Y bueno, y esto es el principio. Después viene la cesta de la compra, la ropa, todo. Se va a disparar todo un 25% más. Lo aguantaremos. Eso es lo que habrá que ver si vamos a aguantar. Carpe diem. Vamos a ver si aguantamos el 25% más. Carpe diem. Hasta la semana que viene. Un abrazo a todos los radio oyentes. El remate.